Muchas gracias, Pastor Pastrán, por la oportunidad de compartir con este lindo grupo de hermanos, hermanas, jóvenes, adultos registrados en nuestro programa de Andrews, asociado con la plantación de iglesias. Hace algunas semanas o meses, no recuerdo cuándo fue, porque desde entonces he estado en otras presentaciones. Estuve compartiendo con ustedes algunos principios bíblicos o algo relacionado a lo que la Biblia habla. Ahora nos vamos a concentrar en principios o elementos fundamentales asociados con la plantación de iglesia. Así que el pastor Rojas mencionó plantar iglesias donde no hay. Y en realidad el mundo urbano ha cambiado la forma como se plantan iglesias, porque en las regiones urbanas como Chicago, por ejemplo, donde hay millones y millones, una de las ciudades más grandes del país. Entonces, una cosa es plantar una iglesia en una región rural donde en cientos de millas de distancia viven poquitos miles de habitantes, y otra cosa es plantar una iglesia en una región urbana donde hay millones y millones de gentes concentradas en algunas pocas millas cuadradas de territorio. Entonces, por la densidad de la población, allá merita que se pueden plantar otras iglesias. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principios que nosotros tenemos que considerar? Bueno, en primer lugar, tenemos que empezar con el fundamento. Cristo, el fundamento. Un elemento importantísimo, fundamental, que tenemos que considerar es que Cristo es el fundamento de ese plantío o de esa plantación de iglesias. Jesús dijo en Mateo 16:18, en esta piedra edificarás mi iglesia. Y por supuesto, Él era esa piedra. Cristo es el objetivo, es la meta, es la razón, es el mensaje por el cual se está plantando esa iglesia. Porque en ningún otro hay salvación. Entonces, el primer principio o elemento que tenemos que considerar es que esta iglesia la plantamos nosotros por orden de Jesús y la plantamos para Jesús porque Él es el fundamento. Entonces, la razón por la cual menciono esto es porque a veces ocurre que hay personas que quieren plantar una iglesia para su propio enorgullecimiento, para satisfacer su propio yo, para que la gente en el futuro, para que él pueda jactarse después en el futuro y decir, yo fui el que planté esa iglesia. Así que se consideran como que si fueran dueños de ese lugar. No, nosotros somos siervos de Jesús y plantamos esa iglesia porque el fundamento es Cristo. Así que eso es un principio muy, muy, muy importante. Que nosotros no lo hacemos para nosotros mismos, sino que lo hacemos para Dios, para la diseminación del mensaje adventista, el mensaje de los tres ángeles. Este principio es muy importante, número uno. Número dos, ese primero es el fundamento. Otro elemento es el poder. El poder. El poder para plantar la iglesia lo otorga el Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos, en el proceso de plantar una iglesia, la dirección, la posesión y la adopción del Espíritu Santo. El Señor dijo, Hechos 1:8, y recibiréis poder. Quizá ese texto es uno de los textos que debemos de leer. Vamos a leer varios en esta ocasión porque va a ser una clase de instrucción. Hechos, el capítulo 1, el versículo 8.
Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es maravilloso. Usted quiere plantar iglesias, usted no puede hacer eso con tu propio poder, con tu propio conocimiento, con tus propias habilidades. No. Tú vas a plantar iglesias y vas a necesitar el poder del Espíritu Santo. Porque la iglesia va a implicar bautismos y a fin de cuentas, ¿quién es el que convence a los pecadores de pecado, de justicia y de juicio? ¿Es tu habilidad, tu conocimiento de la Biblia, tu predicación, tu instrucción, tu enseñanza? No. Es el Espíritu Santo. Así que vas a necesitar el Espíritu Santo. Ahora, eso quiere decir que en este punto, considerando la primacía e importancia del Espíritu Santo, necesitamos ver cómo recibir el Espíritu Santo. El tema del Espíritu Santo llegó a ser un tabú en la iglesia adventista hace algunos años. ¿Por qué razón? Porque yo recuerdo que en los 70s, en los 60s y los 70s, el neopentecostalismo, el don de lenguas, llegó a tener un auge increíble. Entonces, y era todo atribuido al Espíritu Santo. Saltaban, hablaban en lenguas. Entonces la iglesia adventista se tornó un poquito crítica porque nosotros no creemos en eso. Pablo en realidad critica algunas de esas cosas en 1 Corintios el capítulo 14, porque la gente aún en Corinto se paraban y hablaban, empezaban a hablar en lenguas y Pablo dijo, no, eso no es así. Y marcó pautas, cómo es que eso debía hacerse. Cuando se hablaba en lenguas tenía que haber un intérprete. Entonces se escribieron algunos libros en relación al neopentecostalismo. Yo tengo como media docena de esos libros que publicó la Iglesia Adventista. Y entonces hay personas que tuvieron temor de escribir acerca de la importancia del Espíritu Santo. Después eso cambió, se publicaron libros asociados con el Espíritu Santo. Pero tenemos que ver en la plantación de iglesias, considerando el papel fundamental del Espíritu Santo en convencer a los pecadores de juicio. Y las nuevas iglesias las queremos para que tengan un alcance mayor en poblaciones, como dijo el pastor Rojas, donde no hay obra adventista. Necesitamos el Espíritu Santo. Por eso estoy dedicando un par de minutos más a esta sección. No solo el fundamento que es Cristo, pero también el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener el Espíritu Santo? En primer lugar, Jesús nos instruyó la oración. Lucas 11, necesitamos orar por el Espíritu Santo. Lucas, el capítulo 11. ¿Quién de vosotros que tiene hambre? Lucas 11, este caso sería el versículo 13. El Señor dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Así que tú vas a plantar una iglesia muy importante, un elemento fundamental, y considéralo como un principio, es el Espíritu Santo. Y para poseer el Espíritu Santo, tú vas a necesitar orar, pedirlo. ¿Quién de vosotros? Pedirlo al que se lo pida. Dios promete dárselos al que se lo pida. Y algo similar encontramos en Hechos, en el libro de los Hechos, el capítulo 1, y esta vez el versículo 14. Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres, María y sus hermanos. Y ustedes saben qué fue lo que ocurrió. Estaban orando en el capítulo 1 de Hechos. ¿Y qué ocurrió en el capítulo 2? El Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Así que mis queridos hermanos, hermanas, pastores,
Plantar iglesias, el fundamento es Cristo, pero el poder lo otorga el Espíritu Santo. Ahora, recibir el Espíritu Santo no solo requiere oración, requiere también fe. Fíjense lo que dice Gálatas 4. Vamos a leer ahora Gálatas, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas 4. Y vamos a leer el versículo 14. Gálatas 4:14 dice, y no me dice, versículo 13 y 14, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel Gálatas 3, perdón, yo creo que estoy leyendo el 4, perdonen. Es Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Maravilloso. El Espíritu Santo lo vamos a recibir por fe. Y en realidad, por fe nosotros tenemos que aceptar que Dios existe y que Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Eso lo hacemos nosotros por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo vamos a recibir, lo vamos a pedir y ahora tenemos que echar mano de nuestra fe para apoderarnos del poder que el Espíritu Santo confiere. Número 3. Entonces nosotros seremos adoptados. Así que estamos viendo que el poder viene del Espíritu Santo y ahora les estoy dando textos bíblicos que indican cómo es que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Entonces, somos adoptados. Gálatas, el capítulo 4, ahora sí, y los versículos 4 a 6. Gálatas 4, versículos 4 a 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu, y ahí está con mayúscula el Espíritu Santo, el cual clama por vosotros, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo. ¡Qué maravilloso! Entonces es un proceso. Nosotros en el nuevo pacto, la llave, la clave del nuevo pacto es el Espíritu Santo. Porque en el nuevo pacto nos dice Ezequiel, nos dice Jeremías, ese nuevo pacto que Dios estableció con nosotros, escrito no en leyes en tablas de piedra, sino por el Espíritu. Entonces dice que en ese pacto Dios, a través del Espíritu, escribió sus leyes en nuestro corazón. Y nos va a dar un corazón nuevo. Y eso es lo que va a ocurrir en la recepción del Espíritu Santo. Y eso es algo necesario cuando usted está testificando con alguien. Cuando tú tienes el Espíritu Santo y te ha adoptado el Espíritu Santo, tú eres una persona diferente. Eres una persona que cuando va a hablar, va a haber algo en tus palabras que van a ofrecer esa dulzura, esa paz que la persona va a percibir y que va a ayudarle a aceptar el mensaje que tú estás presentando. Así que está la oración, está la fe. Ahora viene, somos adoptados y en la adopción entonces Dios nos da el Espíritu Santo. Fíjese, lo leo una vez más ese versículo, es el 4 al 6, capítulo 4, 4 al 6. Para que redimieses a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Jesús cuando se fue dijo, no os dejaré huérfanos. Vendrá otro con vosotros, el Consolador, que era el Espíritu Santo. Algo más asociado con la recepción del Espíritu Santo y tiene que ver con el arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, si tú estás acariciando algún pecado conocido, esa adopción del Espíritu Santo se va a prolongar. Notan lo que dice ahora Hechos 2:38, y ese pasaje es conocido. Arrepentíos, y dice, bautícese y recibiréis. Hechos, el capítulo 2, versículo 38, y después leeremos el capítulo 5. Dice así, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no va a venir. No importa cuánto tú oras o cuánta fe tú digas que estás ejerciendo, porque recordad que la fe sin obras es muerta. No va a venir a ti el Espíritu Santo a menos que haya arrepentimiento. Si tú estás acariciando, practicando un pecado conocido, el Espíritu Santo no va a venir a ti. No vas a tener el poder para plantar iglesias, para testificar. No vas a tener ese poder. Algo similar encontramos asociado con este texto en el capítulo 5 de los Hechos, el versículo 31. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Así, para darle el arrepentimiento viene de Dios. Dios es el que lo otorga. Cuando nosotros nos arrepentimos es porque Dios ha puesto eso en nuestros corazones. Nos quedan unos 3 puntos más. Entonces, tenemos cómo recibir el Espíritu Santo: oración, fe, adopción, obediencia, arrepentimiento. Y ahora viene y dice que tenemos que andar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Andar en el Espíritu. Gálatas 5. Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne y el Espíritu. San Pablo en Primera de Corintios habla de 3 tipos de personas, y los vamos a repasar, esos 3 tipos de personas. Una de ellas fuera de la iglesia, según pienso yo, pero las otras 2 personas están dentro de la iglesia. Y yo quiero invitarlos a que ustedes busquen Primera de Corintios, el capítulo 2. En Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 14, Pablo habla de un tipo de personas, y a ese tipo de personas le llama el hombre o natural. El hombre natural le llama. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo pienso que esta persona no puede ser un miembro de la iglesia. Porque para que un miembro de la iglesia diga que las cosas del Espíritu son locura, las cosas de Dios son locura, no es. Las cosas de Dios no puede ser una persona que haya sido bautizada y mucho menos convertida o arrepentida. Entonces San Pablo sabía que había muchos problemas fuera de la iglesia, dentro de la iglesia de Corinto. Entonces ahora él va a hablar acerca de los miembros de la iglesia de Corintios, pero le menciona primero
algunas gentes que están fuera de la iglesia. Y esos son el hombre natural, le llama él. Le llama natural, el hombre natural. Para compartir, para comparar lo que está ocurriendo fuera de la iglesia está el natural. Esta versión de la cual yo la leí en la 1960. Si alguno de ustedes tiene la versión antigua, la versión de 1909, va a encontrar que en vez del hombre natural dice el hombre animal. Así lo llamaba. Un término, concepto fuerte. Para el hombre animal, esas cosas, las cosas de Dios son locura. Ahora, de ahí, entonces, Pablo salta al capítulo 3 y en el capítulo 3 habla de dos tipos de personas. Una que tiene el Espíritu Santo, del cual estamos hablando, y el otro dentro de la iglesia que no tiene el Espíritu Santo, les llama carnales. Así que dentro de la iglesia, dice Pablo, hay dos tipos de personas, el espiritual y el carnal. Fuera de la iglesia está el natural, que las cosas vayan para allá, regresen. son locura. Sí, para allá hay más, regresen. Parece que tenemos a una persona dándonos competencia. Si pudiera cerrar el micrófono. Ahora, fíjese lo que dice el capítulo 3, los primeros 3 versículos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Qué pena. Ahora estamos hablando de plantar iglesias, la necesidad de plantar iglesias. Ya la vez pasada tuvimos alguna metodología. Hoy quizá voy a dar algo adicional a lo que vi la vez pasada que hablé con vosotros. Pero estamos hablando, hay que hablarles como a niños. Estamos hablándole a adultos, pero el anciano, el encargado de la iglesia o el pastor les tiene que hablar como a niños. Y Pablo tuvo que decirle eso a los hermanos. Hermanos, ustedes no se les puede hablar como adultos, porque son irresponsables, llegan tarde a la iglesia, no cumplen con su deber, son desobedientes, no toman las cosas con seriedad. Y entonces Pablo, sigue diciendo, dice, y no pude hablarlos, tuve que tratarlos como que si fuerais niños, pero le está escribiendo a los adultos. Y les dice, y tuve que os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahora está ilustrando la forma como se alimentan a los niños. Yo recuerdo a mis hijos y me acuerdo a mis nietos, se les daba un producto para niños que se le llamaba Gerber, creo que era Gerber o Gerber, que era fruta o algunas cositas vegetales machacados para que fuera fácil para ellos ingerir, porque no tienen dientes, son infantes. Tratarlos como niños, hay que cambiarles los pañales y todo eso. Bueno, Pablo no usa los pañales acá, pero está implicado en eso. Está implicado que hay miembros de iglesia que se comportan como niños. ¿Cómo van ellos a actuar? Entonces menciona algunas de las características en el versículo 3. Porque aún sois carnales, y ahora menciona características. ¿Cuáles son las características? Porque hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? Ahora, fíjense, estamos hablando plantación de iglesia y entre los requisitos está recibir el poder para la plantación de iglesia. Cristo es el fundamento. El Espíritu Santo es el poder. ¿Cómo recibirlo? Es importante. Porque ¿quién es la persona espiritual? Una persona espiritual es una persona que emula, que reproduce los frutos del Espíritu Santo. Y entre ellos, amor, paciencia, benignidad. Amor. Pablo habla de ese amor en 1 Corintios, el capítulo 13. Y no define 1 Corintios 13, no lo define en términos teóricos, sino que lo define en términos prácticos. El amor dice, ¿cómo funciona? Es sufrido, todo lo puede, todo lo soporta, no se goza del mal, mas se goza del bien. Y habla del amor. Hoy existe la fe, la esperanza y el amor, esos tres, y el mayor es el amor.
habla. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Y si usted va a plantar una iglesia, usted tiene un grupo pequeño, va a ser como base para plantar una iglesia, y los visitantes ven que en ese grupo pequeño hay amor, ese tipo de amor que todo lo puede, que produce los frutos del Espíritu Santo, la gente va a seguir viniendo. Disculpen, tengo que tomar un poquito de agua. ¿Comprenden? Así que estamos hablando, Pablo. Entonces, dentro de la iglesia, Pablo dice, está el espiritual que tiene los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién es el miembro espiritual de la iglesia? Es aquel que el pastor dice el sábado por la tarde o por la mañana, hermanos, mañana necesitamos voluntarios para venir a limpiar la iglesia, recoger las hojas, ya viene la primavera, hay que preparar todo para el verano o ya viene el invierno, o necesitamos voluntarios para repartir volantes para la campaña evangelística que se acerca. ¿Qué hace el espiritual? Levanta la mano, heme aquí. Está siempre disponible, no el carnal. El carnal no va a estar disponible. Entonces ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué porcentaje de los miembros de la iglesia donde usted asista es espiritual? Que está siempre dispuesto, que no se mete en chismes, ni en pleitos, ni disensiones, disfruta lo positivo, que muestra amor. ¿Y qué porcentaje es carnal? ¿Comprenden? Entonces ahora necesitamos, el que va a plantar iglesias va a ser esa persona espiritual, el que va a tener el poder del Espíritu Santo. Por eso uno de los principios, uno de los elementos indispensables en la plantación de iglesias es Cristo, porque Él es el fundamento, Él es el Salvador, pero está el poder. Y el poder tiene que ver con el Espíritu Santo, y entonces tenemos que andar en el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu significa andar en los frutos del Espíritu. Ahora usted se preguntará, ¿cómo puedo entonces recibir el Espíritu Santo? Y ese es un trabajo muy importante. Y es un poquito complicado, porque definir quién es espiritual es difícil. La persona espiritual es muy fácil, la espiritualidad es muy fácil de identificar, de ver, pero es muy difícil de definir. Entonces, yo lo que recomiendo es, para fomentar la espiritualidad en la iglesia, tenemos que en primer lugar tenemos que identificar disciplinas asociadas con la espiritualidad, tales como la oración. La oración. Una persona que ora es una persona espiritual, va a orar, porque sigue los frutos del Espíritu Santo en la oración, estar bien con Dios, orar sin cesar, dice el Señor, dice la Biblia a través del apóstol. Jesús le enseñó a los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Qué importante fue eso. La hermana White, en el librito Discurso Maestro de Jesucristo, donde discute el Sermón del Monte, ella explica cuál fue el contexto que ocurrió con Jesús cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Bueno, la hermana White dice que después de un día de trabajo arduo, que a veces ni comía Jesús, pasaba un día extenuante, sanando enfermos, predicando, ayudando, enseñando, caminando por las aldeas. El día, cuando terminaba el día, dice la hermana Juan que se miraba tan débil que parecía que los discípulos se preocupaban por su vida. Entonces dice que Jesús al atardecer entonces entraba a un lugar aparte y oraba. Y oraba largamente por un largo periodo de tiempo, y cuando regresaba dice que venía rejuvenecido, reinvigorizado, con lleno de energía.
Y entonces cuando los discípulos veían eso, fue que le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. El poder de la oración. Pero esa oración tiene que hacerse con fe. Porque hay personas que tienen un problema grande, se arrodillan a orar y cuando se paran de la oración están iguales, con la misma carga, angustiados todavía. No largaron la carga que tenían. Es como el señor que iba en una montaña en uno de nuestros países y en la montaña y subiendo el sendero allá, la carretera en la montaña, iba un hombre con un gran bulto de leña sobre el hombro, sobre sus hombros. Y entonces el señor con una pickup le dijo, señor, dice, venga y lo llevo, ¿usted va para allá? Sí, va para tal pueblo, sí, yo voy para allá también, súbase y lo llevo. Y dice que subió el señor a la pickup y se sentó, pues, tiró el fardo de leña en la pickup, después él subió y se sentó y después de que estaba sentado agarró el fardo de leña y se lo puso en los regazos. Así que no largó la carga, el fardo que le estaba angustiando, que le pesaba. Entonces, así a veces ocurre con la oración. Así que tenemos que orar. Dos requisitos más, y ese se encuentra en Efesios 5, 18 al 20. Gálatas, Efesios 5, cómo recibir el Espíritu Santo. Oh, les estaba diciendo, que no lo terminé, que es en la recepción del Espíritu, cómo promover el Espíritu Santo, necesitamos identificar disciplinas y una de ellas es la oración. Número dos, lectura de la Biblia. En la lectura de la Biblia nosotros vamos a encontrar poder. Sí. Pero es más que leer, es escudriñar. Yo recuerdo, yo vivía en Costa Rica, en un lugar muy remoto, y en ese lugar allá en Costa Rica no había luz eléctrica. Yo vivía, cocinábamos con querosén, con canfín, le decían allá. Y entonces, a veces llegaban misioneros y era tan remoto que había que echar a los monos de la cocina de la casa para que no se comieran la comida. Y entonces había que ahuyentarlos. Y llegaba ocasionalmente, allá una que otra vez, llegaba un misionero americano. Y yo me había formulado un criterio un tanto débil de los misioneros americanos porque estos misioneros americanos bebían el agua que nosotros bebíamos y se enfermaban. Claro, el agua que nosotros bebíamos, si tú lo veías a la luz en un vaso, tú podías ver a miembros diminutos del reino animal nadando. Pero para nosotros eso era proteína. Los americanos se enfermaban. Y este americano se enfermó. Y entonces, después de estar con suero, muy enfermo por un par de días, el sábado llegó a la iglesia y se puso detrás del púlpito pequeñito que había en esa iglesita, un calor, no había electricidad, no había aire acondicionado, era un calor terrible, infernal. Y entonces, ayer me escribió un primo, dice que estaba haciendo 43 grados en ese lugar donde yo fui criado. 43 grados son 110 grados Fahrenheit. Eso es bastante temperatura. Y entonces el americano se paró tras el púlpito y dijo, hermanos, yo querer confesar que yo tener más de 20 años de no leer la Biblia. Yo para un chico de 13 años eso fue muy chocante. ¿Cómo es posible? Un misionero con 20 años de no leer la Biblia. Entonces aclaró y dijo, yo ya no leer la Biblia, ahora yo la escudriñar. ¿Ven la diferencia? Entonces, tú quieres fomentar la espiritualidad, está la oración, está la lectura de la Biblia, pero más que la lectura. Apocalipsis dice, bienaventurado es el que la lee, pero es mejor escudriñar, como decía este americano.
Agarrar, tú te lees 5 capítulos al día y en un año te leíste toda la Biblia, pero ¿qué te quedó? Es mejor leer 1 o 2 versículos, fijarse en los verbos, en los adjetivos, aplicarlo a tu vida y vas a ganar más con calidad que con cantidad. Mejor calidad que cantidad. Y entonces ahora sí, vayamos. Entonces tenemos, ¿quieres fomentar la espiritualidad? La oración, la lectura de la Biblia, la testificación, testificar, compartir el evangelio con otras personas. La hermana White añade una más, y es la meditación. Y dice que debiéramos meditar todos los días, por lo menos 1 hora al día, meditar. Y ella recomienda que meditemos en los eventos finales, en la vida de Jesús, la vida, pasión y muerte de Jesús. Y tú, de esas formas, esas son disciplinas asociadas con la espiritualidad. Ahora, sobriedad sería otra, sobriedad y adoración. Efesios 5, el capítulo 5, versículos 18 al 20. Dice, no os embriaguéis con vino, lo cual implica sobriedad, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ahora dice, es el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿no es cierto? Eso es parte de cómo recibir nosotros el Espíritu Santo. Adoración, alabanza, hablándonos los unos con los otros, animándonos los unos a los otros. Y finalmente voy a concluir ese punto que tiene que ver con el poder, cómo recibir el Espíritu Santo. Lo voy a concluir con Efesios 6, 17. Efesios 6, 17, donde dice, tomad el yelmo de la justicia, y ahora dice 17, y la espada del Espíritu. El Espíritu Santo es como una espada que corta los tuétanos, penetra, que nos ayuda. Está hablando de una de las armaduras, porque aquí en el contexto Pablo está hablando del yelmo de la justicia. Entonces tenemos la armadura del soldado. Tú y yo somos soldados, y entonces Pablo habla de otra armadura, porque los soldados en los días de Pablo en el Imperio Romano utilizaban cascos y espadas y escudos y yelmos y otras cosas para protegerse. Y ahora Pablo hizo la metáfora, utilizó la metáfora del soldado, y aquí compara al Espíritu Santo con la espada. Es la espada que nos va a proteger, que vamos a utilizar para defender la verdad. Muy bien, ahora estamos estudiando principios o elementos para la plantación de iglesias. Y ya vimos el primero, que es el fundamento es Cristo. Número 2, el poder es el Espíritu Santo, y ya vimos algunas cosas, algunos versículos de la Biblia, cómo podemos nosotros tener ese poder para la plantación de iglesias. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos va a dar el querer como el hacer, ¿sí? Si no somos motivados por el Espíritu Santo, tú te vas a quedar en la iglesia escuchando sermones cada sábado y no vas a tener ese deseo. Entonces, tenemos como pastores, como líderes de la iglesia local, que incentivar o promover la recepción del Espíritu Santo, que es el que nos va a impeler a la acción. Entonces, el siguiente es el instrumento. Fundamento, el Cristo. El poder es el Espíritu Santo, y el ser humano es el instrumento. Dios puede hacer las cosas él solo, perfectamente puede hacer.
Pero él ha criado un método. Y ese método te incluye a ti y me incluye a mí, el ser humano. Entonces, ofreció el poder del Espíritu Santo, pero nosotros somos los que tenemos que caminar y hacer el trabajo. Él no va a hacer el trabajo por nosotros. El hermano White dice que Dios no va a hacer por nosotros lo que Él nos capacitó para hacer por nosotros mismos. Así que tenemos el deber. Tenemos que envisionar, cumplir con nuestro deber. Y este es un deber, plantío de iglesias, plantación de iglesias, es un deber que corresponde a cada cristiano. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Y entonces, como instrumento nosotros tenemos que planificar. Tenemos que planificar. Y eso va a implicar reclutar gente. Tenemos que determinar cuál va a ser la forma como lo vamos a hacer. Tenemos que identificar un lugar donde se va a plantar la iglesia. Entonces tenemos el fundamento, el Cristo, tenemos el poder, tenemos el instrumento. Número 4, el método. Y en el método vamos a dedicar un poquito más de tiempo. El método para la plantación de iglesias. Y el método, yo no me quise meter en métodos porque yo creo que hay una clase que ustedes ya, si no han llevado, van a llevar acerca de diferentes métodos. Pero el método va a tener, ese método va a tener fases. Así que yo me voy a concentrar en las fases. Y entre las fases, cuando estamos hablando en la plantación de iglesia, se pueden utilizar fases. Otro que se utiliza son etapas, fases o etapas. Y la primera es la fase o la etapa previa. En la etapa previa, tú vas a tener que conseguir, como dijo, estaba orando el pastor Rojas, llevar un lugar. ¿Qué lugar estratégico hay donde no existe la obra adventista para ir a plantar una iglesia? Entonces tú tienes que, en esa fase previa, identificar un lugar con potencial donde no hayan iglesias. Porque recuerden que yo les dije la vez pasada que hablé con ustedes, el pez grande, la iglesia grande se va a absorber, se va a comer a la iglesia chica. Tú plantas una iglesia chica a 2, 3, 4 cuadras, media milla, 1 milla de una iglesia grande, formada, adventista, con todos los departamentos y música, departamentos de todos los niños y con estacionamiento grande. Va a ser muy difícil, va a haber mucha competencia. Entonces va a tener lo que le llaman la etapa previa o fase previa si se utilizan las fases. Pero hay otra metáfora que tiene que ver con biología. Le llaman la fase prenatal. Dar a luz a una iglesia pequeña. Así que la fase previa, etapa previa o fase prenatal tiene que ver con la selección del lugar, reclutamiento de los miembros pioneros, la preparación del lugar. Entonces, son 3 imágenes, no 4, etapas, fases, biología con el nacimiento de un nuevo bebé, de una nueva iglesia, y la número 4 tiene que ver con la metáfora de la siembra. Cuando tú vas a sembrar una semilla o vas a sembrar una iglesia, vas a plantar una iglesia, tú tienes que preparar el lugar. Y en la preparación del lugar, tú tienes que ver la época del año. Normalmente, si tú vas a plantar plantas, esta es la época. La primavera, en este momento están creciendo, crece todo, hasta la hierba mala.
Por eso, si usted tiene hierbas malas que están creciendo en su casa y va a deshacer de ella, va a echarles algún químico, esta es la época de hacerlo cuando están creciendo. Después de que ya están crecidas, va a trabajar, pero va a quedar todavía las raíces y van a quedar las semillas. Tú tienes que hacerlo antes de que empiezan a florecer. Entonces, está la preparación del terreno. Así que es muy importante. Y entre las cosas que deben de hacerse en esta fase prenatal o fase previa o etapa previa en la preparación del terreno, es muy importante que tú tengas un voto de la iglesia local, de la junta. ¿Por qué razón? Porque eso tiene que hacerse, plantar una iglesia con autorización de la iglesia. Tú vas a viajar a otro sitio y hay algún accidente, el seguro de la iglesia, ARM, que sería Adventist Risk Management, no lo va a cubrir a menos que usted lo haya sacado un voto. ARM, Adventist Risk Management. Tienes que sacar el permiso primero. Si llega a ocurrir algo, automáticamente la iglesia va a cubrir. Entonces, está la fase prenatal, repartir volantes, invitar a la gente, ver cuáles son las necesidades de ellos. Y normalmente, después de la fase previa, viene la fase inicial. Y en esa fase inicial, tiene que ser algo grande que tú hayas planeado. Puede ser evangelismo, puede ser programas, triads para tomar la presión sanguínea, para asuntos de salud. Puede hacer plan de 5 días para dejar de fumar, pueden ser clases de cocina, pueden ser clases para la familia. Tú tienes que hacer la fase inicial. Y la fase inicial tiene que ver con atracción. Cómo atraerlos a ese lugar. En la fase previa, si tú usas la figura literaria de la plantación, tienes que considerar la selección del granero. Porque el agricultor, cuando va a plantar, él tiene un granero donde la cosecha, se va a poner la cosecha, donde se guarda la cosecha. En el caso de la plantación de iglesias, el granero es la iglesia donde se van a reunir los recién bautizados o los que se van a bautizar. Es una linda metáfora. Es una linda metáfora. Así es que está la selección del granero. Y es muy importante la selección del granero, porque si usted se reúne en una casa chiquita, en el proceso del inicio, para la fase previa o la fase inicial, y la iglesita tiene, digamos, o la casita tiene lugar para 20, 30 personas, ya vas a limitar el crecimiento. Es como cuando tú tienes esos peces goldfish, cuando son chiquitos, y están en una pecera chiquita, no crecen mucho, porque no pueden nadar mucho, pero cuando si lo pones una más grande, van a crecer más grande. Entonces, si tú escoges un granero muy pequeño, vas a limitar el crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si tú quieres seguir creciendo, te vas a tener que mudar a otro lugar. Y si no consigues un lugar más grande cercano a ese lugar, y lo tienes que mover a otra ciudad o a muchas millas de distancia, vas a perder miembros que estaban en la iglesia de los pioneros. Entonces, por eso es mejor planear bien y conseguir un granero que tenga potencial de ser aumentado, agrandado, o un granero con más de 100 miembros. ¿Comprendes? Tú escoges un lugar chiquitito, vas a limitar el crecimiento a esa iglesia a la capacidad del granero. Así que tienes que escoger el granero, un lugar grande. Entonces está la fase previa,
está la fase inicial. Si tú sigues la metáfora de la biología, es el nacimiento del bebé. Y ahora, una vez que tú lo tienes, necesita lo que se llama atracción. Y eso requiere una iglesia magnética. Y en el pasado yo hablé acerca de la iglesia magnética. Tú quieres que esa iglesia siga creciendo, entonces tú tienes que atraer a gente a la iglesia. Y una iglesia magnética, yo escribí un artículo acerca de eso. Lo pueden buscar en nuestra página. Se encuentra el artículo ricardonorton.com. Una iglesia magnética, en primer lugar, tiene gente magnética. Tú, una persona que está revestida de la justicia de Cristo y del amor de Jesús, en sus palabras, en sus acciones, en sus alocuciones, en sus biomecánicas, vas a expresar el amor de Jesús. Eso es. Una iglesia magnética tiene gente magnética, amable, cortés, que muestra amor por todos sus poros. Entonces, una iglesia magnética va a tener actividades magnéticas. Tú quieres atraer a la nueva iglesia, vecinos no adventistas, tú tienes que tener actividades magnéticas. ¿Qué es lo que les gusta a ellos? Asuntos que tengan que ver con finanzas, con salud, cómo bajar de peso, la atención, cómo lidiar con el estrés, administración de conflicto, ¿cómo se llama? Cómo lidiar con los hijos, conflicto en la iglesia, cómo resolver los conflictos, en el matrimonio. Tú tienes que tener actividades magnéticas. No solo para los adultos, sino también para los jóvenes, porque tú quieres atraer a jóvenes. Y tú necesitas tener programas también para los niños, porque si no tienes nada para los niños no van a querer ir a la iglesia y los niños muchas veces van a influir. Vamos a la iglesia que se está fundando allá, que acaban de fundar. No, mami, yo no quiero ir a esa iglesia, ahí no hay nada, es muy aburrido porque no tiene nada para ellos. Así que una iglesia magnética en la fase inicial va a precisar a partir de la fase inicial va a requerir actividades magnéticas. Por esa razón, muchas veces las iglesias que se plantan pasan años y años y no crecen. Son los mismos miembros pioneros, 15, 20, 25, no tienen nada magnético. Es lo mismo, se reúnen las mismas personas, no hay nada nuevo. Entonces tú necesitas una iglesia magnética. Una iglesia magnética también va a requerir adoración magnética. Que el culto de adoración sea un lugar, a veces nuestras iglesias parecen un mercado. Especialmente entre la escuela sabática y el sermón. Eso parece un mercado, no hay reverencia y mucha gente de esta que no es adventista en la comunidad de la nueva iglesia donde usted está plantando la nueva iglesia, muchas veces son personas católicas y usted sabe que la reverencia en la iglesia católica es increíble. Eso es algo que debiéramos nosotros aprender. Se está entrando ante la presencia de Dios y los católicos se arrodillan y muestran reverencia y silencio, sin necesidad que nadie diga, por favor, hermanos, no hay necesidad, ellos lo hacen intuitivamente porque están ante la presencia de Dios. Así que una iglesia magnética requiere gente magnética, va a requerir actividades magnéticas para todos, para adultos, para niños, para jóvenes, para adolescentes. Va a requerir adoración magnética y número 4, va a requerir predicación magnética. Ahí es donde el predicador, el encargado de esa iglesia, sea un laico, debe estar bien preparado para predicar el evangelio con denuedo. Que la persona vaya a escuchar y se vaya a sentar y vaya a ser deleitado con un sermón basado en
con el menú de las Escrituras que sea suculento, que vaya a nutrir el alma. Y finalmente una iglesia magnética va a tener, número 5, un edificio magnético. Un lugar lindo de adoración, que tenga buena calefacción en el invierno, aire acondicionado en el verano. No siempre es posible al principio, pero es parte de la meta o de las metas de los blancos para plantar una iglesia. Entonces ya estamos teniendo, dijimos, en el método estamos hablando la fase inicial o etapa, la fase, previa, la fase inicial, la fase preparativa, la fase inicial, y ahora viene la fase de desarrollo. Y en la fase de desarrollo, mis queridos hermanos y hermanas, en la fase de desarrollo se requiere la formación de discípulos. La formación de discípulos. Así es que eso quiere decir que esa fase de desarrollo va a requerir instrucción en el discipulado, y yo creo que sería bueno si se pudiera dar una clase. No estoy seguro, no recuerdo si estaba en el currículo, de este certificado, la formación de discípulos, creo que sí está. Evangelizar, tienen que estar involucrados los miembros, la formación de discípulos. Y eso, el discipulado o la formación en la etapa de desarrollo va a requerir asimilación y retención. Que esas personas del vecindario que están yendo a esa iglesia sean asimiladas. Y yo estoy seguro que ustedes todos, o la mayoría, a menos que algunos haya estado ayunando, ustedes tuvieron un desayuno, un almuerzo rico esta tarde. Yo comí algo liviano porque tuve 2 presentaciones. Antes de estar con ustedes, yo tuve una presentación de Zoom con la Unión en la República Dominicana para liderazgo juvenil. Así es que yo, teniendo estas 2 presentaciones esta tarde, de almorcé liviano, pero esa comida ya fue asimilada. A esta altura de mediodía, ya son las 4, 5 de la tarde, ya esa comida forma parte de mi tejido muscular, de mis células, de las células de mi organismo. Entonces, muchas veces los miembros que llegan a la iglesia nueva no son asimilados. Se sienten como una verruga, son como una verruga fuera del cuerpo, porque no forman parte del cuerpo. Es decir, forman parte del cuerpo, pero son como una verruga, no forman parte natural. Entonces, esas personas va a haber que asimilar. Y la asimilación es un proceso que va a requerir que esa persona sea involucrada en la iglesia, más que involucrada en la escuela sabática. Entonces, eso tiene que ver con la asimilación, cómo esa persona puede ser absorbida en la iglesia y cómo puede ser retenida. Y eso va a requerir que se hagan nuevas estructuras de participación. Grupos pequeños, por ejemplo. Que esas personas nuevas, si no puede tener parte en la escuela sabática como director, como maestro de escuela sabática o en la sociedad de jóvenes, pues que sea líder de un grupo pequeño. Tienes que crear nuevas estructuras de participación para que las personas que se bautizan en ese nuevo grupo ahora sean asimiladas y sean finalmente retenidas en la iglesia. Último punto que les voy a presentar es emancipación.
Entonces, las iglesias, esa iglesia que ahora probablemente depende de una iglesia madre, va a ser emancipada y ahora se va a dedicar a la plantación de otra iglesia. En otras palabras, es el principio de multiplicación. Va a multiplicarse, va a multiplicarse. Entonces, ya emancipada, esa iglesia primero en los Estados Unidos, acá tenemos lo que le llaman un grupo organizado, se le dice en nuestros países, aquí le llaman una congregación. Una congregación es una congregación que todavía no está independizada, no le envía los diezmos a la conferencia, creo que esa es la póliza. Pero cuando ya está emancipada, ya forma parte de la iglesia y manda todas las ofrendas directamente, los diezmos y las ofrendas directamente a la conferencia. Y las conferencias para emancipar a una iglesia tienen ciertas pólizas, tienen protocolos, número de miembros, etc. Entonces, les he presentado esta tarde 4 principios o elementos asociados con la plantación de iglesia. El primero es el fundamento. El fundamento es Cristo. Porque la iglesia cristiana es cristiana por Cristo. El momento que nosotros dejamos de ser cristocéntricos, dejamos de ser cristianos. Así que el fundamento es Cristo. No eres tú. Así que estamos plantando para Cristo. No para tu enorgullecimiento que tú digas, bueno, yo soy el plantador, yo soy el fundador de esta iglesia. Mira qué habilidades tengo yo. Qué buen miembro de iglesia, qué buen líder soy. No, Cristo es la clave. Número 2, el poder. El poder lo va a dar el Espíritu Santo. Y entonces les di más de media docena, 7, 8 puntos. ¿Cómo podemos nosotros recibir el Espíritu Santo para tener ese poder que nos va a ayudar en la plantación de iglesias? Porque recordad que que el Espíritu Santo es el que convence a las almas de pecado, de justicia y de juicio. Después está el instrumento. La plantación de la iglesia no es una función trinitaria solamente. Es tetrataria. La Trinidad tiene el poder de hacerlo, pero tetra son 4 porque Dios tienes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero estás tú, que te ha llamado y por todo el mundo. Y esa gran comisión implica conquista territorial a través de la plantación de iglesias. Así que la plantación de iglesia es una función tetrataria que involucra a la Trinidad más tu persona, el instrumento. Dios te ha escogido a ti o nos ha escogido a nosotros como miembros de la iglesia para que nos unamos y tengamos el privilegio de ser cofundadores de esta iglesia con el poder de la Trinidad. Y entonces, después, finalmente, terminé con el método. Y en el método yo les dije que hay fases. Se puede llamar fases, se le puede llamar etapas, o utilizando la metáfora de la biología prenatal, después de nacimiento, después la fase, si tú usas si usas la figura del nacimiento, la fase prenatal, está el nacimiento, está la niñez de la iglesia o la adolescencia, y después viene la madurez y después sigue la emancipación. Y si lo quieres utilizar con el área de la semilla como la plantación, entonces está la preparación del terreno, está el abono del terreno, después está el crecimiento y las etapas de crecimiento, que Marcos habla también de esas etapas, pero finalmente está la etapa previa, inicial, la etapa de desarrollo y finalmente la emancipación.
Dios les ayude mucho en la plantación de iglesias. Es algo que nosotros debemos hacer. Es una responsabilidad. Así es que, Pastor Pastrán, muchas bendiciones. Gracias por la oportunidad una vez más de compartir con vosotros. Después hablaremos de la fecha de la graduación, pero ustedes como alumnos de Andrews van a recibir un diploma oficial. Van a recibir un diploma oficial, un diploma con el logo oficial de nuestra universidad. Bueno, que el Señor les bendiga mucho. Pastor Pastrán, le cedo el micrófono o a la persona que está encargada de clausurar esta reunión. Sí, doctor, no sé si tiene algún espacio para preguntas. Encantado. Sí, ok. Sí. Vamos a pedir a... Si las van a escribir en el chat, si las escriben en el chat, entonces tú me las lees para no... Yo no soy muy ducho con este asunto de las de Zoom o de las computadoras, pero si me leen las preguntas, encantado. Sí, hermana encantado en Carmen. contestarlas. Hermana Carmen o Pastor Rivas están encargados, a ver si nos ayudan con eso, por favor, de comunicaciones. Hermana Carmen, con las preguntas. Sí, con mucho gusto. Hasta ahora no hay ninguna pregunta en el chat. Si quiere, explícale qué pueden hacer los hermanos para la pregunta. Si quieren, entonces que levanten una manita. Ok. Para ver dónde está, creo que, ¿dónde está eso que se levanta una mano? Sí, en el chat. En el chat pueden poner la manito. Se van al chat y levantan la mano. Yo acá hice el chat y yo no veo cómo sacar la mano, pero si yo veo que sale algún hermano con una mano, entonces, yo les podría dar la oportunidad para la pregunta. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, ¿verdad? Vamos a aprovechar. Ponga la manito y entonces la hermana Carmen nos dirige a ver en el orden respectivo. La pregunta del hermano Guriel es ¿dónde está la reacción de la mano, pastor? Hermano, usted puede ver en su teléfono, va a decir reacciones, hay 3 puntitos y dice reacciones y ahí pueden ver la mano para que puedan levantarla y ya puedan atender. ¿Dónde está eso, Pastor Pastrán? ¿Donde dice participantes o en el chat? Carmen, Hay Jairo. una pregunta, perdón, si terminen. ¿En qué parte del doctor Norton puede ver la mano levantada si hay preguntas? ¿En el chat? No, ¿dónde se hacen? Acá dice more, aquí hay más. Donde dice more, ya. More, start focus mode, ¿no? Yo no veo ahí donde se puede levantar la mano. Pero de todas maneras, ¿cuál es la pregunta, hermana? ¿Cuántas personas son el mínimo para la plantación de una nueva iglesia? Pregunta Eduardo Parra. La vez pasada que yo conversé con ustedes, yo les di una estadística. En los Estados Unidos, iglesias que se plantan con menos de 45 personas nunca llegan a alcanzar la barrera de los 100. Entonces, eso tiene que ver con la póliza de la asociación, la póliza de la conferencia. Yo lo que recomiendo es que que un grupo pequeño que se reúna todos los días que quieran de la semana, pero que no se reúna el sábado a la hora del culto divino hasta que tenga una iglesia con todos los departamentos. En otras palabras, que tenga departamento de cuna, de infantes, de juniors, de early teens, porque si no, los vas a tener que unir a esos chicos y no es conveniente unir a los niños más grandes con los niños más chicos. No es conveniente. Ellos estudian diferentes lecciones de escuela sabática y además la incompatibilidad con las edades. Los niños más chiquitos se ven intimidados con los niños más grandes y los más grandes van a mirar con
quizá a veces despectivamente a los otros chicos más jóvenes. Así es que personalmente yo pienso que con menos de 60, 70 miembros de iglesia va a ser difícil plantar una iglesia que se emancipe, una iglesia que tenga reuniones los sábados en la mañana con menos de 60, 70 personas y que tengan todos los departamentos de escuela sabática. Muy bien. Okay. ¿Otra pregunta? Sí, la hermana Leonor Blandón tiene la mano levantada. ¿Cuál es la pregunta de la hermana? Porque yo no la veo. Aquí yo veo. Ya. Sí, no se preocupe. Ella No, ya va. es que no tenía una pregunta, era para decir que en mi iPad, al lado de donde dice participantes, están los 3 puntitos y ahí se aprieta y ahí en la parte de abajo sale para levantar la mano. Oh, ok. Okay. Sí, dependiendo del dispositivo. Sí, aquí en el iPad mío, ajá. Gracias. Okay. Gracias, mi hermana. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No hay más nada en el chat por ahora, ni hay manos levantadas. Ok. Bueno, magnífico. Eso quiere decir que la presentación estuvo clara. Claro que sí. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, ¿verdad? Por su Merecido, tiempo. Pastor Pastram. Sí, muchas bendiciones. Antes de terminar con la oración, quisiera mencionarles que la próxima clase va a ser en mayo 27 y el tópico sobre estrategias y métodos de plantación de iglesia. Vamos a pedir a Loida Martínez. ¿Nos puede dirigir en oración? Loida. Claro que sí, pastor. Sí, adelante, Loida. Dirígenos en oración, por favor. Muy bien, oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque podemos aprender acerca de cómo podemos trabajar para ti de la mejor manera posible. Ayúdanos, Señor, para poder seguir compartiendo de tu mensaje de amor. Ayúdanos para continuar creciendo en ti y también a la vez trabajando, Señor, por esta obra que te pertenece a ti. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada líder, sobre cada pastor que está aquí en esta clase y ayúdanos, Señor, a todos para que podamos, como en el tiempo del Pentecostés, podamos salir a repartir y a compartir las buenas nuevas que tú has dado a todo aquel Señor que ha recibido tu palabra. Úsanos, Señor, y gracias porque escuchas nuestras oraciones con el perdón de nuestros pecados. Te lo pedimos todo esto en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.